Sí. Bueno, estado hiperosmolar, entonces es lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿verdad? Sí. Obviamente acuérdense que normalmente en el estado hiperosmolar los valores de glicemia, ¿cómo están? La glicemia en el estado hiperosmolar, ¿cómo está? El sodio, ¿cómo está en el estado hiperosmolar? Muy bien. Eso es lo que tenemos que recordar primeramente. Obviamente no es algo muy característico, a no ser que sea la hiperglicemia. La hiperglicemia sí es bien característico del estado hiperosmolar, pero la hipernatremia muy evidente no es así, tipo la marca registrada, ¿verdad? Porque dependiendo también de la patología y del medicamento que esté consumiendo el paciente. De repente es un paciente diabético, cardiópata que está en un tratamiento con algún tipo de diurético, principalmente la furosemida, ¿verdad? Que normalmente tiende a la hiponatremia. Entonces, de repente puede llegar a variar los valores. Ahora, en el estado cetogénico, prácticamente va a llegar a ocurrir lo contrario. No vamos a tener una glicemia tan elevada. Normalmente van a haber algunas literaturas que dicen por arriba de 250, otros por arriba de 300. Eso puede llegar a variar un poquitito. Pero obviamente una de las cosas que tendríamos que llevar a entender es el déficit de agua. El déficit de agua se hace a través de la fórmula del sodio. ¿Es que está faltando sodio o no está faltando sodio? Y una de sus características principales obviamente va a ser la hiponatremia, ¿verdad? Y hay una fórmula que obviamente nos va a ayudar mucho para saber si es que esa hiponatremia podría deberse a un estado cetogénico o podría deberse a alguna otra causa, como por ejemplo la diarrea o la pérdida de líquido por alguna otra parte. Qué sé yo, algunos pacientes que son sometidos, por ejemplo, a cierto tipo de patología como el síndrome de secreción inadecuada de AH o un calor con sudoración extrema que también pueden llevar hacia una hiponatremia. Entonces hay otra fórmula para incluirle dentro de su cuadrito de fórmulas. Y obviamente hoy en día ya por el celular ya está todo, o sea, ni siquiera hace falta recordar cómo multiplicar, sino que lo único que ustedes tienen que llegar a hacer es buscar fórmula de osmolaridad plasmática y ya le cargan el número más ya de lo que les pide. Y así también hay para la cetoacidosis lo que se llama anión gamma. ¿Alguna de ellas escucharon? ¿Qué significa anión gamma? Es solamente un recuento de la cantidad de cationes y aniones que hay, ¿verdad? Que serían moléculas con carga positiva y moléculas con carga negativa. ¿Cuáles son los 4 elementos plasmáticos principales que hay en mayor concentración a nivel plasmático? Sodio, potasio, calcio es más, cloro, bicarbonato. Son los 3 elementos básicamente. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una resta de los positivos, que serían sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Eso no. El resultado no debe superar los 12. Si estamos hablando de 12 para arriba, obviamente estamos hablando de que hay un déficit o sea, en realidad no se habla de un déficit, sino que hay mayor cantidad de cationes que aniones, ¿verdad? Y de esa forma normalmente se manifiesta lo que es el requerimiento de carga eléctrica. Y ahí tiene mucho que ver este componente, que es el bicarbonato, ¿verdad? Por eso es importante, muy importante la cetoacidosis, porque los niveles de bicarbonato obviamente no están regulando las cantidades de cationes que hay en el medio. Ahora, todo así parece, híjole, en el momento de tratar cómo voy a llegar a hacer
Ya se dio una patología muy aguda que tiene una resolución porque nuestro cuerpo obviamente tiene una respuesta bastante favorable. Lo único que siempre necesita nuestro cuerpo para regular por sí solo, ¿qué es? Volumen plasmático. Eso es lo único que necesita. Entonces, tanto sea en el estado hiperosmolar como en la cetoacidosis, nuestro principal tratamiento va a ser darle volumen a nuestro cuerpo. Eso es lo que quiero que graben en su cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces nos asustamos de los valores y obviamente intentamos corregir lo más rápido posible. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad, obviamente, de corregirlo solo. El problema es que la cantidad de solvente o la cantidad de soluto que hay por culpa de la deshidratación, obviamente hizo que se inactiven las células reguladoras. Bueno, entonces, ahora vamos a juntar las cosas. ¿Por qué? Porque el tratamiento básicamente en ambos es igual. ¿Verdad? Solo que en uno vamos a requerir aportar un poquitito más de agua que en otro. En el estado hiperosmolar, por ejemplo, vamos a necesitar un poquitito más de agua de lo que requiere en la cetoacidosis. Y en ambos corregimos sodio. No. Solamente si es que, a pesar de las correcciones, no mejoraron esos valores, ahí corregimos sodio. ¿Y hay una fórmula para corregir sodio? Sí hay, esto. Pero, acuérdense otra cosa, tampoco van a fallar si le hacen una sonda naso-yeyunal, pues no puede ir en el estómago. En el estómago acuérdense que si le cargan agua, el estómago no libera el píloro y se empieza a hinchar. Es lo mismo que ocurre cuando ustedes toman 1 litro de agua y después le cae pesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque neutraliza el pH y obviamente no se abre el píloro y eso produce bastante malestar. Tiene que ser naso-yeyunal, tiene que ir hasta el yeyun, pasar ya prácticamente todo lo que es el estómago y a partir de ahí ustedes le hacen la carga de agua. Eso no van a fallar porque el cuerpo va a absorber lo que necesita. Si ustedes le están dando un extremo, obviamente ¿qué va a pasar con toda esa agua? Se va a eliminar. Así de simple. Por eso la forma más correcta obviamente de mejorar una hipernatremia es una sonda naso-yeyunal y que vaya agua. El cuerpo hace todo solo. Bueno, ya copiaron las 3 fórmulas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón? En realidad lo que tienen que recordarse nomás es, obviamente, el déficit, que se llama déficit de sodio, osmolaridad plasmática y anión gamma. El resto lo van a conseguir todo con el celular. Cargar inclusive, hay páginas que solamente tienen que cargar el valor y ya. ¿Tiene que estar o no estar arriba de 12? No, tiene que estar por debajo de 2. Debajo de 2. Y el 320 tiene que estar abajo de 320. Por debajo de 320. La osmolaridad plasmática. Y tu resultado tiene que estar entre 135 a 145. Obviamente ahí vas a llegar a ver si es que está menos de 135, cuánto es lo que tenés que corregir y todo. O sea, es un cálculo aproximado nomás que nosotros solemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque en el estado cetogénico principalmente existe una falsa hiponatremia. De repente el paciente viene con 110 y obviamente nos asustamos porque está muy por debajo de lo normal. ¿Corrijo o no corrijo? Se hidraten nomás y solo se va a corregir. Acuérdense que todas las bombas celulares, las bombas de difusión, obviamente, ¿qué requieren? Que haya una igualdad entre el medio exterior y el medio interior para que puedan llegar a difundirse las moléculas. Si es que no hay igualdad por una deshidratación afuera, obviamente esas bombas van a dejar de funcionar. Una vez que ustedes le hidratan,
todo mejor. ¿Sí? Essas fórmulas servem para diagnosticar ou para corrigir? Para los dos. Diagnosticar y corregir. Solo que el sodio, como te digo, vos no vas a corregir. Vos vas a ver nomás tu déficit o tu exceso. ¿Sí? Con la osmolaridad, prácticamente lo mismo. Lo que vas a hacer es aportarle mayor cantidad de agua. Y con este, prácticamente lo mismo, aportarle mayor cantidad de agua. Solo que van a saber nomás cuál es el origen de cuál. De cada uno de los componentes. Si es que es real o no es real. Acuérdense que estado hiperosmolar van a llegar a tener hipernatremia. Estado cetogénico, hiponatremia. Pero, ¿son reales o no son reales? Aí usan la fórmula hiper. ¿Está bien? Doutor, você falou que o sódio não corrige, né? No se corrige. Só que o que acontece? O sódio, quando está baixo, quando no caso, o paciente ele pode ter, por exemplo, Somnolencia. E confuso. Ele Sim. fica bastante confuso, mesmo se você não faz a correção. Porque, eso es lo que le digo, normalmente es falsa hipoglicemia. Te van a ver una falsa hiponatremia. Te van a ver un sodio de 110, 100 inclusive. El paciente está andando bien. Então, porque ¿Va de la mano o no va de la mano? eu vi um paciente com sódio baixo e ele estava, por exemplo, com espasmo muscular, estava muito confuso. E Claro, se puede ser una hiponatremia verdadera. aí faz a correção. Ahí sí, Ah, entendi. ahí sí. O sea, una hiponatremia verdadera. Que normalmente vamos a llegar a dar cuando demos la parte renal. ¿Cómo es su corrección? Ah, então não corrige quando o sódio estiver baixo sem sintomas. Sí, sin síntomas, Aí, se le dejas tiver ahí. com sintomas, Le dejas ahí. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Vamos a irnos ya en lo que es la corrección del déficit. En primer lugar, acordarnos siempre que es lo primero que se corrige con una glicemia elevada. Muy bien, no corrijan nunca el azúcar. ¿Sí? Se mide el azúcar, pero no se corrige. Entonces vamos a llegar a tener la primera hora. ¿Cómo va a empezar nuestra hidratación? Y ahí vamos a llegar a calcular si el paciente es cardiópata o no es cardiópata. Si es cardiópata, en la primera hora se hace 10 cc por kilogramo hora de solución fisiológica al 0,9%. ¿Sí? Si es cardiópata. Vamos a ponerle un corazoncito acá. No sé si es lindo mi corazón. Bueno. Y es cardiópata. Si no es cardiópata, anteriormente la guía anterior le decían 20 cc por kilogramo hora. Pero hay mucho riesgo a sobrecarga, porque no es lo mismo un paciente hiperosmolar que quería un cuadro hiperosmolar de 40 años que un paciente de 87 años que quería tener con un cuadro de estado hiperosmolar, que no tiene antecedentes de cardiopatía. Entonces la sobrecarga obviamente es bastante riesgosa. Y ahora solamente se recomienda 14 por kilogramo hora. ¿Sí? De solución fisiológica también. Eso se hace en la primera hora. ¿Se pone algo en el suero? No. Solamente suero fisiológico y metémosle carga. ¿Entienden? La segunda hora. Segunda hora, control de hemoglucotest. ¿Sí? Volvemos a controlar la glicemia. ¿Sí? Y obviamente viene nuestra segunda carga, que sería ya en el paciente cardiópata. Ay, mi corazón, no tengo ni. Van a ir al examen. 7,5 cc kilogramo hora. Y en los normales, sin cardiopatía, 10 cc kilogramo hora.
Esto se hace con solución fisiológica 0,9%, 1000 cc. Y a esto ya le agregamos un electrolito, que sería cloruro de potasio. Una ampolla que serían aproximadamente 133 mil equivalentes diluido, ¿verdad? Eso no se hace corrección de potasio, el cuerpo va a corregir solo. Lo que nosotros le aportamos es un poquitito de potasio para que en el momento que ingresa la insulina, o sea, en el momento que ingresa el azúcar dentro de la célula, obviamente no haya un descenso brusco de potasio y corramos el riesgo que dijimos hace rato, un paro cardíaco en sí. ¿Sí? Control de hemoglucotemia, acá tiene lo que tiene que ir es corrección. Corrección, ¿cómo corregimos? Con el esquema que estuvimos escribiendo hace rato. ¿Sí? Ahora, hay algunas guías. En ese librito que yo tengo que se actualizó en el 2017 decía una cosa: hacer máximo 10 unidades en bolo. La última guía de diabetes que leí fue de abril de este año y decía que hasta 12 unidades se podría hacer, así como vimos en el esquema, ¿verdad? 12 unidades máximo, una sola vez. No se puede hacer más. Ya llegué a ver también gente que le ponía, está 800, vamos a hacerle 20 unidades. No, ¿verdad? Cuanto mayor la cantidad de unidades, ¿cuál es nuestro mayor riesgo? ¿Taquiarritmia? No es lo tanto la hipoglicemia, se puede resolver. Taquiarritmia, paro cardíaco en sístole. El riesgo al paro cardíaco en sístole es nuestro problema. Pero acuérdense, ese no tiene solución. No es que después le vayan a dar un inhibidor, porque si mi corazón está duro, obviamente no va a haber circulación de sangre. ¿Entiendes? No hay Mas sempre efeito direto ou subcutâneo? No, endovenoso en este caso. En este caso endovenoso. ¿Sí? Ahora, para las correcciones en sal, ahí sí se hace subcutáneo. Pero para la corrección en lo que es un estado hipermolar o una cetoacidosis es endovenoso. O sea, la insulina regular o cristalina. Después de esto, obviamente vamos a tener que controlar nuestro potasio, porque probablemente en la tercera hora ya se va a empezar a manifestar lo que sería justamente la hipocalemia. La hipocalemia posterior a la administración, obviamente voy a empezar a observar. Nuestro goteo va a ir bajando. El paciente cardiópata ya puedo regular la cantidad de goteo, que sería entre 4 a 5 cc por kilogramo hora, ¿verdad? Y en nuestro paciente que no es cardiópata vamos a bajar a 7,5 kilogramos por hora. ¿Está bien? Y a esto tenemos que volver a hacer su electrolito para ver la cantidad de potasio. Si ustedes están en el medio del campo y no saben dónde le van a pedir electrolito, hay forma de saber los electrolitos. ¿Cómo? Si es que ustedes están en el medio del campo, en la selva, y no hay laboratorio para solicitarle electrolitos, ¿tienen forma de saber? Aquele que aperta o manguito vai fazer assim. ¿Cómo? Que aperta o manguito vai. Acho que é por falta de potássio, né? Pela orina. Por la orina. No, mínimamente lo que todos los puestitos de salud tienen. O sea, si en Paraguay hay, me imagino que en Brasil va a haber también. Son los desfibriladores. El desfibrilador se encuentra en cualquier lado. ¿Qué se hace con el desfibrilador? Tiene una perillita que ustedes pueden poner monitor o pala. ¿Verdad? Eso es en español, no sé si es lo mismo en portugués. Monitor. Y bueno, y ustedes agarran y en vez de que le hagan descarga, solamente le ponen en el pecho y van a ver la onda T.
¿Cómo se manifiesta la onda T en una hipocalemia? No, y para Aplanada o invertida. Eso es lo que tiene que ser. Hipocalemia es T aplanada o invertida. Hipercalemia, T picuda y alta. Esa es la forma que ustedes de repente pueden llegar a regular, pero de todas formas siempre le tienen que hacer su potasio. ¿Vale? Acuérdense, ese potasio no es corrección, es solamente aporte. Si es que le vamos a hacer una corrección, normalmente se hace en terapia intensiva y el paciente no le va a querer nunca más. Es una de las cosas más dolorosas que existe. Você pode repetir na onda T. A onda T, no caso da hipocalemia, vai estar. Aplanada o invertida. Mandei no grupo aí a Ah, tá. Aplanado e invertido. Bueno, y luego, como ven, el paciente cardiópata ya llegó a la tercera hora al goteo de mantenimiento, que sería de 4 a 5 cc por kilogramo hora. Eso ya es el goteo de mantenimiento. ¿Sí? Y el que no es cardiópata va a una cuarta hora y a partir de ahí entra su goteo de mantenimiento. ¿Sí? O sea que esto sigue siendo cardiópata. Pero el que no es cardiópata, cuarta hora, ahí recién entra de 4 a 5 cc por kilogramo hora. Y eso es lo que van a llegar a mantener durante 24 horas. ¿Sí? Siempre ya, cada vez que cambien el suero, tiene que tener aporte de potasio. ¿Sí? Principalmente si recibe goteo continuo de insulina. ¿Cuándo yo voy a optar por el goteo continuo de insulina? Uno, mi bicarbonato extremadamente bajo. Y otro, cuando no consigo bajar los niveles de insulina. Ustedes, por ejemplo, le llega a su paciente 800 de glicemia, le hacen las 12 unidades, desciende de 800, desciende a 600. Luego, sin comer nada, empieza a subir otra vez la glicemia. Que obviamente esto van a tener que tener control de glucotés cada hora. Cada hora le van a tener control. Si es que no desciende la glicemia, obviamente va a tener que llevar hacia un goteo continuo. No le pueden tampoco estar corrigiendo constantemente. Ahora, ¿cómo hago ese goteo continuo? Ese goteo continuo se hace a 0,1 unidad por kilogramo hora. Ese es goteo de insulina. Goteo de insulina. O sea que si mi paciente tiene 70 kilos, ¿cuánto le tengo que hacer por hora? 7 unidades. 7 unidades hora es lo que tiene que llegar a recibir. ¿Sí? Bueno, ese va a ir aparentemente en 24 horas. ¿Por qué le digo aparentemente de 24 horas? Porque si mi glicemia, no sé cómo van a llegar a escribir ahí para que no se confunda. Si mi glicemia llega a menos de 250 miligramos por decilitro, yo tengo que activar ya todo lo que es mi mecanismo para cortar su goteo de insulina, pero no le voy a cortar. Tengo una hora para cortar. ¿Cómo voy a cortar? Ahí voy a elegir mi insulina basal. ¿Se acuerdan de las insulinas basales que estuvimos hablando? ¿Cuáles eran las dos? NPH y gliardina. La gliardina, que es más conocida como Lantus, ¿verdad? Esos dos son obviamente mi insulina basal. Cuando yo le llego a controlar y digo, mira, pues vino 245, vino ahora en su control. ¿Qué hago? Bueno, mi paciente tiene 70 kilos, yo ya hago su cálculo de regulación de insulina, que era ¿cuánto? 7, ¿no? No, ese era para la corrección.
Ah, é do outro. Para la insulina basal ya es de 0,5 a 1 unidad en 24 horas. No sé si recuerdan. Vean vos la clase pasada. Ah, tá. Vamos pegar. Ahí ya cambia. ¿Ah? Si mi paciente tiene 70 kilos y yo le quiero iniciar su insulina 0,5, ¿cuánto tiene que recibir? É o dobro, então. 4 unidades. 35 unidades, la mitad. Bueno, 35 unidades en 24 horas y eso utilizo para la insulina basal. Si es gliardina, es más fácil. ¿Por qué? Solamente le hago una dosis de 35 unidades en 24 horas. Si es la NPH, voy a tener que partir la dosis dando mayor cantidad de dosis en la mañana y menor a la tarde. ¿Se acuerdan que era 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde? En el 35 vamos a hacer uno aproximado, el NPH. A la mañana le vamos a dar 20 unidades y a la noche 15 unidades. Bueno, eso ya sería para su tratamiento. Pero de todas formas, si es que llegó, por ejemplo, a la tarde, tiene estos valores. Obviamente yo ya le voy a iniciar sus 15 unidades. Después a la mañana va a recibir las 30 unidades de NPH. Si es gliardina es más fácil, ¿verdad? Llega ya a 250, le inicio su insulina basal y ahí viene el tema. Antes de cortar, le hago solución glucosada del 5% durante una hora. ¿Verdad? Una hora corto su glucosado y le corto su goteo de insulina y empieza a hacer efecto solamente ya la insulina basal. Ahí es donde está un poquitito el problema. ¿Qué hago? ¿Cómo? Quisiera hacer ahí los demás o subcutáneo. ¿La basal? Sí. No, la basal es solamente subcutánea. Solamente subcutánea. O professor, Ella a la noche y yo te va a hacer que va a dar ciencia por la mañana. Y si luego en la noche hace igual. Sí, se hace igual. Se hace igual. Después se va más o menos adecuando el horario. ¿Verdad? El único problema que van a tener es con la NPH. Que si llega en la noche, obviamente le van a hacer su dosis menor. Si es que llega en la mañana, van a hacer su dosis mayor. ¿Verdad? Ahí lo que cambia. Pero si es gliardina, una sola vez y punto. Bueno, otra vez. Porque acá es el problema. eu me perdi nas 24 horas ali. Sí. 24 horas. É, desse 0,1 aí vai ver. El goteo. Usar por 24 horas. Aí depois do 24 horas que eu não entendi mais. Sí. Entendeu? No es después de las 24 horas. Eso es lo que quiero que... No es que ustedes van a usar por 24 horas. Obviamente que si es que no desciende la glicemia, van a utilizar por mayor cantidad de horas. Ahora, yo le inicio su goteo continuo y le voy a ir controlando su glicemia cada una hora. Cada hora. En una de esas horas me apareció una glicemia menor a 250. Ahí yo ya tengo que iniciar mi insulina basal. Pero aún no corto mi goteo de insulina. Lo vas a cortar después de una hora. ¿Entiendes? Então são 2 horas. 1 hora sem o Vamos a llegar. Puedo borrar este, ¿verdad? Pode. Então são 2 horas. Não, só se continuar. Então, mas eu faço 1 hora só. Depois eu continuo mais 1 hora só. Este del goteo de insulina más o menos saben. Sim. ¿Sí? El goteo de insulina no hay problema. Ahora, ¿cuánto tiempo uso el goteo de insulina? Ahí lo que está. ¿Verdad? Ese tiempo se va a reflejar solamente en el valor de la glicemia que ustedes van a ir controlando cada una hora. En algunos pacientes vas a utilizar 20 horas. En otros pacientes podés llegar a utilizar 2 horas.
O sea, eso puede llegar a variar entre cada uno de los pacientes. Ahora, te dicen, bueno, su glicemia ya está bajando. Le tengo que cortar. ¿Le corto o no le corto su goteo de insulina? No le corto. No le corto. Pero ya tiene que iniciar su insulina basal. Una vez que ustedes capten que la glicemia está por debajo de 250, ya inicia su insulina basal. Pero no cortan aún el goteo de insulina. Continúa el goteo de insulina por 1 hora más. Ah, então é isso aí. No. Você inicia, não, gente, é da minha cabeça aqui. Você inicia o goteio, Sí. controla. Dependente se passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, se não baixou a 250, continua o goteio. Claro. Quando chega a 250, eu introduzo junto com o goteio a insulina basal. Sí. É isso. Sí. Se completó 1 hora y ahí cortamos la insulina basal. Aí sim, depois com o complemento da insulina basal, eu corto o goteio de insulina. Sí, después Isso aí, não, é isso aí que eu digo. Depois de 1 hora, Depois quando de 1 hora. introduziu a insulina Sí. basal. Então é isso que eu estava querendo Sí. dizer. Bueno. Ahora, Esse- Vieron que ustedes- Não nada. vieron que ustedes van a ver, está 250. Voy a iniciarle ya su insulina basal. Pero viene un pecadito ahí. Va a decir que esa 1 hora tiene que estar recibiendo glucosado también. No va a subir. Es para regular porque va a estar recibiendo 2 tipos de insulina. Durante ese periodo es el periodo que tu paciente tiene que iniciar ingesta y recibir también un poquitito de suero glucosado durante 1 hora. O sea, en realidad no se va a pasar 1 hora comiendo, ¿verdad? Pero es el periodo que tiene para poder alimentarse. Durante todo su goteo de insulina, el paciente no debe de recibir nada vía oral. Tiene que estar así como si fuese que va a entrar en el quirófano, ¿verdad? Nada vía oral. Cuando llegan entonces a 250, obviamente a partir de ahí inician su gliardina, le dicen al paciente come algo, ¿verdad? Y se hace glucosado por 1 hora. ¿Cuánto le doy de glucosado? Lo mismo que la basal. ¿Cuánto es la basal? Entre 4 a 5 cc por kilogramo hora. Sí. ¿Eso no? ¿Ve? Solución glucosada al 0.5%. Ese va a recibir por 1 hora. Tá. 1 hora. ¿Sí? No, porque es bastante complicado. La verdad que yo aprendí después de 4 o 5 muertes. Ô, professor. Decía un profesor, un buen médico se crea sobre una pila de cadáveres. Meu Deus. Mas é verdade. Lastimosamente fallamos en nuestro procedimiento. El mejor, ¿quiere saber? El mejor para hacer gliardina, siempre. Y Aí é NPH. verdade. La NPH es la más barata, la que hay por todos lados. No te Normalmente é preocupes. pra se fazer isso, né? Mas isso não acontece com rotina, né? Também nunca vi. Debería de hacer. Mas é porque a gente. Es protocolo, en el librito. Protocolo americano, que obviamente está protocolo internacional. Aí nós vamos Sí, seguro. aplicar. Yo tampoco nunca vi. O sea, yo solamente veo cuando yo hago. Pronto. Porque en Asunción, porque obviamente esto yo aprendí en la residencia. En Asunción sí se hace así. Pero aquí es nivel ojímetro no. Le saca insulina, le mete glucosado. Sí. Pero este pues tiene todo un porqué de las cosas. Sim. Bueno, se supone
El famoso cuando tu novia te dice tenemos que hablar. Eita, isso aí é pesado. Dada com o carro na função das 6 horas. Bueno, se supone que si se regula los niveles de glicemia, obviamente es porque los niveles de la NION-GAF, que estaba acá en la formulita, ya están regulados. O sea que mi bicarbonato empezó a liberarse, mi membrana empezó nuevamente a introducir y a sacar todos los elementos que debería de sacar y todo eso. No necesitan normalmente corrección de nada. ¿Está bien? Pero va a llegar un paciente que, ¿cuánto tiempo hace que está recibiendo su goteo? El doctor hace 18 horas, ingresó con 600 de glicemia y continúa ahora 600, 625. ¿No tiene su goteo de insulina? Sí, tiene su goteo de insulina. No, baja. ¿Puede llegar a ocurrir eso? Puede llegar a ocurrir. Y ahí es porque mi riñón lastimosamente ya no está produciendo el bicarbonato. ¿Sí? Y ahí sí le van a tener que dar un aporte de bicarbonato. Gracias a Dios y a todos los astros, tampoco se hace corrección de bicarbonato, solamente aporte. ¿Sí? Y el aporte, ¿cómo vamos a llegar a hacer? Con una ampolla que normalmente tiene 300 miliequivalentes de bicarbonato. 30 miliequivalentes. Y ya está, una ampolla diluida en 100, se hace un goteo de 20-30 minutos y se regula si hay que empieza a bajar la glicemia. Eso es algo que yo quiero que vean, mira, hacemos pirima. O sea, me sale todo piel de gallina. Es algo que tienen que ver en la urgencia. Es increíble. Tu paciente, 20-24 horas sin poder descender glicemia, ustedes le hacen bicarbonato y en 10-15 minutos la glicemia empieza a bajar. Es como que se regula absolutamente todo, su electro y todo mejor. ¿Cuándo ocurre ese tipo de desequilibrio? Ustedes le aportan el bicarbonato y mejora absolutamente todo. Eso es lo bueno de la clínica médica. Ustedes hacen algo y ven resultados. Bueno, normalmente todos los internos dicen no se hace nada en clínica médica. Obvio, todo está acá. Y obviamente lo que te va a gustar. Ayer en la guardia había una taquiarritmia, hicimos una lidocaína y en ¿cuánto? 4 minutos aproximadamente, de una frecuencia de 230 y algo, bajó a 90 y poquito. Y eso es verdad, no se hace nada, solamente se medica. Essa é a parte difícil. Claro, É por isso que eu só falo que não faz nada. yo sé, pero te digo nomás que normalmente el estudiante de medicina va al hospital porque quiere ver sangre, Uma morte. Deve como ser así, feio. cuerpo mutilado. A mí me divierte más esta parte. O paciente sai bem. Eu também, não queria Bueno, saber. Ia ser hasta acá que estás. Anotaron lo de bicarbonato. Quanto que é a dose? Ahora recuerdo, 100, una ampolla, 100 miliequivalentes. Ahora me acuerdo, 100 miliequivalentes, una ampolla. Y eso se diluye en 100 cc de solución fisiológica. Se hace un goteo para 20 minutos. Nunca hagan embolo, por favor. Van a producir una alcalosis terrible. Bicarbonato. Bicarbonato. Sí. E goteio, hein? 20 a 40 minutos. Y bueno, De entre 20 20 a y 40. Tá no rango. Es que cada paciente es diferente, ¿verdad? Tipo, vos le decís, no, tengo que bajar rápido, hacerle en 20 minutos. ¿Verdad? O en 5. Por eso, clínica médica es demasiado variante, no es algo que puede tomarlo como regla. No es sacar nomás el apéndice y ya está. Sacar o apêndice é. Bueno, Tem 100 ml equivalente em 100 ml de soro, passado em 20 a 40 minutos. hipoglicemia.
Vem aqui no meu caderno. Tem 160 Sí. Pacientes que tienen con insuficiencia renal. mais ¿Qué es? 160 soro. E passa em goteiro. Porque el 40. problema últimamente de estos pacientes con insuficiencia renal es que la corrección de tu potasio, ¿verdad? El potasio es lo que más varía. Y obviamente dependiendo del estadio, otra vez, de tu insuficiencia renal. Porque obviamente la insuficiencia renal en el estadio 5 es nuestro problema, ¿verdad? Que ya en etapa hemodialítica. Pero si es estadio 5, hiperdiurético, que es el inicio del estadio 5, normalmente tiende a ser una hipocalemia. Pero si es un estadio avanzado y crónico de tu estadio 5, tiende a ser hipercalemia. Ahí lo que de repente está el problema, ¿verdad? Ahora, lo beneficioso es que el azúcar o la insulina sí o sí te va a corregir por lo menos momentáneamente tus niveles de potasio. O sea que para que tu paciente se muera no va a ser por culpa de una hipercalemia porque le estás introduciendo potasio. Por lo menos eso es bueno, ¿verdad? Pero obviamente sí se puede llegar a morir por una hipocalemia. Y ahí va a ser más terrible el cuadro. Bueno, difícilmente da para hacer un examen que contenga esto, pero yo les sugiero, y obviamente les suplico que por lo menos tomen idea de qué es lo que ustedes tienen que llegar a hacer en un hospital. Esto, si es que le voy a corregir a ustedes en un examen, es llevándole únicamente en el hospital y obviamente ahí hacerle preguntas en el momento, ¿verdad? Es demasiado complicado, ¿verdad? Pero obviamente siempre digo, ¿verdad? El alumno que quiera aprender va a aprender, ¿verdad? Si no quieren estudiar esto, no estudien porque no va a salir el examen, ¿verdad? Pero es bastante beneficioso para ustedes si es que lo saben. ¿Por qué? Porque un mínimo detalle puede llevar obviamente a la muerte de su paciente. Y mejor es que aprendan de mis óbitos anteriores a que tengan nuevos óbitos. Sí. No, es que ocurre, ¿verdad? Ustedes también van a matar gente, obviamente sin querer. Bueno, capaz que querían, no sabemos. Bueno, lo que nos falta ahora es complicaciones crónicas. Pero obviamente ya no nos va a dar la hora para complicaciones crónicas porque es más largo que esto. Diabetes é um pessoal. ¿Entendieron? Sim. Bueno, vamos a terminar. Obviamente nunca termino en menos de 3 clases. Pero la próxima vamos a llegar a hablar de lo que es neuropatía diabética y vasculopatía diabética. Vamos a dar cosas que ya dieron, como por ejemplo infarto del miocardio, no sé si ya dieron a CB, sí, creo que ya dieron a CB, ¿verdad? Pero todo en base al contexto diabético. Esa va a ser la gran diferencia, ¿verdad? No vamos a dar una clase entera de eso, vamos a ir viendo nomás netamente cómo se va afectado ese órgano por la diabetes y obviamente el tratamiento que va a tener que recibir. Existen otras patologías que vamos a mirar más, como por ejemplo las arteriopatías periféricas. La arteriopatía periférica, que es el famoso pie diabético, que les sugiero que lean por ejemplo la escala de Warner. La escala de Warner. La escala de Warner es para determinar, uno, la evolución de la gangrena que suele llegar a ocurrir ante una arteriopatía y obviamente la determinación de nuestro tratamiento, ¿verdad? Si es que le vamos a cortar su dedito, si es que le vamos a hacer un toilet o si le vamos a sacar la pierna. Todo depende obviamente de la escala de Warner.
igual que Warner Bros. Póngalo así en Google. Escala de Warner. Y ella ve. Y a ella le va a salir. Inclusive con grafiquitos y todo eso, como por aquí. Otra de las cosas importantes de los cuadros crónicos es justamente ver qué estudios yo le voy a solicitar a mi paciente antes de que se instale cada una de las enfermedades. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo va a intervenir? Que creo que ya digo en la primera clase. ¿Cómo interviene la hipertensión en un paciente que inicia su diabetes? Obviamente que la hipertensión complica todo el pronóstico de un paciente diabético. Pero si mi paciente no es hipertenso, ¿qué es lo otro que se puede llegar a manifestar? Y así sucesivamente, ¿verdad? Si tiene alteración en la circulación, ¿qué estudio le pido? ¿Cómo yo hago la sospecha de una lesión renal? ¿Verdad? Y cosas así, ¿verdad? Más vamos a enfocarnos en el tratamiento preventivo, porque en el tratamiento ya establecido, normalmente ya son subespecialistas, el traumatólogo, el nefrólogo, el oftalmólogo o el neurólogo, ¿verdad? Ya son otro ámbito, pero nosotros como clínicos es lo que tenemos que llegar a identificar la instalación propia de esa complicación. ¿Está bien? Bueno, espero que lean algo. El librito de Washington es demasiado corto. Até demais, professor. A gente lê, não entende nada. Não entende, tem que ler. Tive que voltar a ler a anatomia, porque Eu peguei o fisiopato. tudo é fisiopato. Ele é muito resumido, ele é resumido mesmo. Muy resumido. Aí a gente vai ler, não dá. Oh, lo otro, Mas o Post, Perdão? acho que é Post o nome Post. Port. Isso, ele é muito bom. el libro de Port para mí es uno de los libros más magníficos que leí en toda mi vida de medicina. Como el relato de la fisiopatología lo es apasionante, a diferencia de otros libros de fisiopatología. Si pueden descargar fisiopatología de Port, no de Porto, porque está de Porto también. Es Port. P-O-R-T-H. Así Port. Y se van a enamorar de ese libro. O sea, no sé, yo al menos Eu me enamoré de tenho, ese libro. vou colocar no Drive. Es muy bueno. Si es que quieren llegar, obviamente, a entender, ¿verdad? Porque es importante entender qué es lo que... Aí já é outra história. Sí. ¿Verdad? Cuando ustedes medican y saben qué es lo que están medicando, este juego cambia completamente la visión. ¿Ven? ¿Ya se pusieron todos presentes? Sim. Eu fiz a chamada só. Eu fiz.